primer lugar, no hay la menor duda de que desde el punto de vista político estamos frente a acontecimientos que están en cierta medida explicando qué estaba sucediendo en la Corte Suprema de Justicia. Pero me decía el doctor Antinori antes de comenzar la discusión de hoy que curiosamente los dos magistrados que han salido por investigaciones en diferentes etapas que hoy vamos a analizar aquí son de la misma sala, de la sala tercera. Contencioso administrativa. Y queda solo el magistrado Fábrega allí. Curiosamente, una sala que tiene que bregar con temas de mucha importancia en la administración pública. Pero a nivel internacional, esta ha sido una noticia que pone a Panamá en esta lucha mundial que hay contra la corrupción. No para un sentido negativo, que creo que cuando la justicia se desarrolla en el proceso dentro de la ley y la Constitución, la misma justicia se fortalece. Aunque nos parezca que es un trago duro de pasar aquí en Panamá, creo que en el caso de la Corte Suprema y la Asamblea se está haciendo un trabajo por parte de la Asamblea que es digno de reconocer con independencia de los problemas políticos que esa Asamblea tenga. En este caso, en el manejo de ambos casos, ha habido transparencia, nos hemos enterado de todo en una forma expedita. No ha habido cosas que nosotros no hayamos podido ver en directo en televisión. Internacionalmente, pues nosotros somos noticia y hay preocupación, sin duda alguna, de qué está pasando en Panamá. Segundo, a nivel nacional, recordemos que de estos dos magistrados también hay investigaciones en la Asamblea de Denuncias sobre otros magistrados. Entonces hay mucha presión sobre la Corte, que a su vez está manejando casos de investigación contra diputados, que es lo que le compete a la sala. Y si le añade a esto la serie de investigaciones que está haciendo el Ministerio Público, algunas con deficiencias en el manejo de los mismos procesos, otras manejadas adecuadamente, hay una especie de mejor conocimiento general del problema que atraviesa la justicia, pero que genera mucha ansiedad, no solamente en los panameños comunes y corrientes, sino todo el sistema productivo del país. Por ejemplo, las empresas, la banca está sujeta a un fuerte estrés, la estructura administrativa del Estado está siendo afectada porque hay temor de si lo que yo hago mañana no me va a llevar a bajar y subir escalera como están algunos funcionarios. Entonces, yo creo que ha llegado el momento en que tenemos que hacer un balance. Tenemos que reforzar a los funcionarios públicos porque no debemos dejar que el temor se apodere de ellos porque paralizaría al Estado. Es importante que la Contraloría General de la Nación, como ente que no está para parar cosas, sino para que las cosas se hagan bien, instruya de seminarios, lo mismo que la Procuraduría, para que los funcionarios sepan cómo deben hacer las cosas y que no tengan temor. Es importante que sepamos manejar las nuevas investigaciones que vienen sin afectar la estructura financiera del país, más allá de las cosas que hay que investigar, sin hacer aspavientos de muchas cosas. El pronunciamiento de la Iglesia, sobre todo el pronunciamiento del Monseñor Ulloa y del Monseñor Lacunza, es expresión de que ese importante sector de la opinión pública panameña ve con preocupación lo que está ocurriendo, pero cree que debe hacerse. En lo personal, pienso, Álvaro, doctor Antinori, que estamos frente a momentos en los que requerimos de nuestro mayor talento. Y por eso hacemos un esfuerzo en la mañana de hoy para que usted se ilustre mejor, porque el mejor activo político de una democracia es un ciudadano bien informado. Oiga, y valorar aquí, porque honra, el trabajo que hizo el fiscal de la causa, así es, el diputado Jorge Alberto Rosas, que de manera silenciosa, pausada, pero con su estilo, muy enfático, pero excelente trabajo, logró recaudar la información necesaria para plantear la necesidad ante la subcomisión de credenciales de una audiencia de imputación que le fue aprobada inmediatamente y que se va a realizar en términos muy rápidos. Y yo creo que los dos fiscales
tanto Pedro Miguel González en el caso Moncada, y yo creo que el diputado fiscal Rosas han hecho un excelente trabajo. Hay que reconocérselo, un aporte cívico a la sociedad, porque han actuado con transparencia, con rectitud, con eficacia y con sometimiento a la ley y a la Constitución. No hay duda alguna. El diputado Luis Barría, como presidente de la Comisión de Credenciales, abrió las puertas para que se iniciara este proceso en su momento, a pesar de los temores, de las dudas que había por parte de muchos panameños acerca de si se iba o no a proceder, pensando que se trataba de una denuncia que provenía de una persona que estaba detenida. Bueno, pero ahí está el caso, el señor Rosas logró las pruebas y el señor Barría abrió las puertas y hoy se presenta ya la renuncia de la subcomisión, de garantía. En ambos casos hay que reconocerle. A mí, personalmente, ¿se acuerda un domingo aquí que estaban cuestionando a Rosas y yo dije, yo pongo mis manos por ese muchacho? Creo que ha hecho un buen trabajo, estaba preparado para la audiencia del día de hoy. El magistrado Benavides entendió su verdadera realidad, tomó una decisión que a mi juicio fue la mejor que pudo haber tomado. No sé, probablemente la debió tomar antes. Exactamente. Pero la tomó. Pero mejor que la de Moncada, porque lo hizo mucho mejor que Moncada. Antes de que el proceso de investigación llegara a la imputación de cargos, fase intermedia. Yo creo que estamos, y la Asamblea ahora tiene una doble responsabilidad. Tiene la responsabilidad del 1 de julio, pero la Comisión de Credenciales tiene la responsabilidad de evacuar todas las denuncias que están en su comisión, que son más de 40. Que el presidente Barría las puso en orden, se repartió, y ahora debe continuar el trabajo. Ok, comenzamos, don Ítalo, con una pregunta. ¿Cuál es el fundamento jurídico por el cual le correspondió a la Asamblea Nacional juzgar al exmagistrado Víctor Leonel Benavides? Mire, yo creo que este es un punto que muchísimas personas saben, pero hay otras en todo lo largo y ancho del país que no conocen este mundo un poco árido del derecho. Entonces tenemos que empezar, para beneficio de todos los telespectadores, a explicar este aspecto. El primer cuadro que hemos traído es el que se refiere al artículo 160 de la Constitución Política, que lo tenemos ya en pantalla. Ese artículo es desarrollado a su vez por el artículo 478 del Código Procesal Penal, y dicho artículo dice que es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la República, y subrayamos esto, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos si a ello diere lugar por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o de las leyes. Pero fíjese, es importante advertir a los telespectadores, a los magistrados. Ello significa que cuando una persona deja de ser magistrado, porque en este caso el señor Víctor Leonel Benavides ha renunciado, ya no tiene competencia la Asamblea. Es como, por ejemplo, el artículo 191 de la Constitución Política, que en días pasados el expresidente Martinelli colocaba en un Twitter, decía que él solamente puede ser juzgado conforme al artículo 191. Ese dice cómo es responsable el presidente y el vicepresidente de la República, pero lo dice presidente y vicepresidente de la República. Él no es ni presidente, no es presidente ni vicepresidente. Él pasa a ser un ciudadano común que tiene ahora una prerrogativa por el hecho de ser diputado. Pero de manera tal que esta competencia la tiene la Asamblea Nacional para juzgar a un magistrado siempre y cuando ejerza el cargo de magistrado. Allí nace la competencia y por qué ese proceso tiene que ir a la Asamblea cuando él era magistrado. Cuando él renuncia, entonces ¿por qué tiene que ir a la jurisdicción ordinaria? Ahora bien, ¿cuáles son los delitos, doctor Antinoli, por los que se investigaba al exmagistrado Benavides, y cuál es la pena de cada uno de estos delitos? Ahí tenemos un cuadro que hemos preparado exclusivamente para este programa y para esta televisora, que vamos a ponerlo en pantalla, sobre los delitos que se investigaba al magistrado Víctor Leonel Benavides. Ahí lo tenemos en pantalla. Se investigaba por enriquecimiento injustificado, el artículo 351 del Código Penal. ¿Cuál es la pena? De 6 a 12 años de prisión, es el primer renglón que está allí. Se investigaba por blanqueo de capitales, y ahora veremos por qué el blanqueo de capitales. El artículo 254 del Código Penal, con una pena de 5 a 12 años de prisión. Y la corrupción de servidores públicos, que es el artículo 346 del Código Penal,
de 4 a 8 años. Recordemos que los delitos contra la libertad sexual pues se desecharon porque no hubo las pruebas suficientes. Pero estos fueron básicamente los delitos por los cuales investigaron. En términos generales, si él habría sido condenado por los 3 delitos, en el mínimo serían 14 años y en el máximo 32 años. Yo creo que no es cualquier cosa. Una pena fuerte. Sería una pena muy fuerte. Yo creo que todas esas cosas lo hicieron meditar a él para renunciar, porque veía que por dónde iba el talante. Pero eso no quiere decir... No, que porque él pasa al Ministerio Público. Exactamente, pasa al Ministerio Público. Lo que pasa es que más adelante vamos a ver, para beneficio de los telespectadores, la diferencia básica entre el sistema penal acusatorio. Hay un elemento básico que yo quiero resaltar allí, y el sistema inquisitivo. ¿Por qué les afecta tanto a los magistrados la aplicación del sistema penal acusatorio? Ok, vamos al cuadro 3, porque aquí viene una definición entonces de enriquecimiento injustificado. ¿Qué es ese delito? Para beneficio de los telespectadores, lo tenemos en pantalla. Es el artículo 351 del Código Penal. El servidor público, y esto es importante que las personas lo conozcan, que personalmente o por interpuesta persona, utilizando un amigo, lo que sea, incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos son sus salarios, obtenidos durante el ejercicio de su cargo, y hasta 5 años después de haber cesado en el cargo. Por eso son las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, y cuya procedencia lícita no pueda justificar, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. La pena aumenta de 6 a 12 años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de 100.000 balboas. La misma sanción se aplicará a la persona, y esto es importante, interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado. Una pregunta, doctor, desde el punto de vista... Mucho gusto. Perdone mi ignorancia. No. ¿Esto se aplica exclusivamente a funcionarios públicos? No, para nada. Mire que dice: la misma sanción se aplicará a la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado. O sea, si el caso del señor Birsi, por ejemplo. Si una persona se prestó... El caso del señor Birsi en el caso Moncada, podía aplicársele ese último renglón perfectamente. Si una persona se presta para ese incremento a ser testaferro o a darle dinero sin intereses... Mi pregunta es así, testaferro de un servidor público. Exactamente. Porque el artículo es dirigido al servidor público, pero mezcla a una persona que, fíjese que dice, por interpuesta persona, el servidor público que personalmente, o por interpuesta persona. Puede ser un particular que le preste los servicios a él para obtener indebidamente ese dinero. Porque el objeto de la investigación de este tipo de enriquecimiento y de peculado es el servidor público. Sí, pero el objeto primario. Puede, ciertamente, pero puede utilizar terceras personas que para también incrementar su patrimonio. Pero también son objeto de la investigación. Exactamente. Correcto. Y hay otro aspecto más que influye o que incluye a los particulares. Cuando dicen que esa misma sanción de 6 a 12 años de prisión, cuando es arriba de $100.000, en este caso estamos hablando de $400.000, y en el caso del ex magistrado Moncada de varios millones de dólares, todos superaban $100.000, la misma sanción, y cito textualmente, se aplicará a la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado. O sea que también la persona que ayuda, que coadyuva a ese magistrado, a ese servidor público, a incrementar su patrimonio, se le aplica esa sanción de... Porque yo soy funcionario público y cojo el dinero y se lo doy a Álvaro, por ejemplo. Los dos somos responsables. Así es. Y se le aplica la misma pena, agravada de 6 a 12 años. Si ese funcionario le dio usó a su esposa y a sus hijos para o a su novia, o a su novia, o a sus amigos. También. Así mismo es. Okay, es que por eso, por ejemplo, recuerde usted que después que el magistrado Moncada hace un arreglo y que hay una cosa juzgada con relación a él, pero no con relación a los particulares que pasan a la jurisdicción ordinaria, al Ministerio Público, porque la Asamblea no tiene competencia para juzgar, ni para investigar, ni juzgar a los particulares. Entonces, ahora mismo vemos a la esposa de Moncada que enfrenta una situación de medida cautelar ayer en la Fiscalía contra el crimen organizado. Vemos también que ahí está una investigación contra el señor Birsi, y entiendo que ya otra persona también dio una declaración indagatoria, un señor Juárez. Y entiendo que hay otros más vinculados porque ellos salieron de la investigación que hizo muy bien, por cierto, don Pedro Miguel González. Blanqueo de capitales. Definamos este delito. Mira, es importante definirlo porque cuando se habla de blanqueo de capitales, ingeniero Blandón, las personas piensan que solamente se trata de narcotráfico, y no es así. Ya se ha definido de una manera
amplia. Veamos el siguiente cuadro que define qué es el delito de blanqueo de capitales. Ese delito de blanqueo de capitales está definido en el artículo 254 del Código Penal, y hago mucha referencia en esto. Establece que quien personalmente, ¿verdad?, o por interpuesta persona, nuevamente utiliza la interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierte dineros, títulos o valores, mire qué amplio esto, bienes u otros recursos financieros, sabiendo que provienen de actividades ilícitas, como, y aquí vienen varias descripciones de figuras tipo, como el tráfico de drogas, la asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, delitos financieros, peculados, delitos contra la administración pública, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico internacional de vehículos y otros con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con pena de 5 a 12 años. Es decir, que también el dinero proveniente del enriquecimiento injustificado y de la corrupción de servidores públicos puede encuadrarse o tipificarse o considerarse como un delito de blanqueo de capitales, no necesariamente aquello que tiene que ver con droga, don Álvaro, ingeniero Blandón. Bien, entonces el siguiente delito sería corrupción de servidores públicos, que es el tercero de los delitos. Se le aplicó a Moncada y se le aplicó al señor Benavides. Que planteaba el fiscal en la solicitud que le hacía a la subcomisión de veamos el siguiente cuadro. Allí definimos ese delito porque es importante que todos los telespectadores, y hago un llamado, porque creo que uno de los objetivos de este programa es hacer docencia, y usted la hace diariamente, y usted, ingeniero Blandón, cada vez que participa de una forma admirable, y este canal lo hace muy bien, lo cual felicitamos. Allí establece que es el delito de corrupción de servidores públicos. El 346 del Código Penal establece el delito de corrupción de servidores públicos para los miembros del órgano judicial o del Ministerio Público. En este caso nos hemos establecido lo que es referente al órgano judicial o del Ministerio Público, que deban decidir un asunto de su conocimiento o competencia, y que personalmente o por persona interpuesta acepte, reciba o solicite donativo, promesas, dinero, beneficio, ventaja para perjudicar o favorecer a una de las partes en el proceso o a consecuencia de haber perjudicado o favorecido a una de ellas, será sancionado con pena de 4 a 8 años de prisión. Esto se aplica a otro tipo de funcionarios públicos, pero en este caso, como el artículo era muy largo, nos hemos señalado solamente lo concerniente al órgano judicial del Ministerio Público. Obviamente, esto era una de los hechos que acusaban o que le señalaban en la denuncia al ex magistrado Benavides, de haber recibido dinero para poder favorecer una causa que él llevaba como magistrado. Por eso se investigó. Se hablaba de medidas personales cautelares en la nota que envió el fiscal a la subcomisión. ¿Cuáles eran esas medidas que se pensaban aplicar? Es importante advertir eso, porque dentro de las medidas cautelares hay cautelares personales y hay cautelares reales. Esto parece muy técnico, pero hay que empezar a manejarlo, porque viene el sistema penal acusatorio y va a llegar un momento que se va a aplicar a todas las personas. Ahora se aplica para ciertos casos, los de la Asamblea, los de la Corte Suprema de Justicia, en lo que es este caso, y en algunas regiones como Chiriquí, como lo que es Los Santos, Herrera, lo que es Coclé, Veraguas, próximamente este año a partir de septiembre en Chiriquí, Bocas, y más adelante en Panamá, Colón y Darién. Pero en el caso de la Asamblea y en el caso de los delitos que se siguen en la Corte, se aplica el sistema penal acusatorio. Y decíamos que hay medidas personales, cautelares personales y medidas cautelares reales. En este caso, las personales, tenemos el artículo 224. Hay 10 numerales que tienen las medidas cautelares personales. Pero yo escogí 3. Sé que por lo que había dicho el fiscal se iba a aplicar el numeral 6, que es la suspensión del ejercicio del cargo público, y fíjese que ahí dice, o privado, cuando se le atribuya un delito cometido en su ejercicio. Y el numeral 8 era la obligación de mantenerse en su propio domicilio o en el de otra persona, que es la casa por cárcel. O sea, que lo iban a separar del cargo y lo iban a arresto domiciliario. Así es, el numeral 6 y el numeral 8 del artículo 124. Y yo puse pues el último de las medidas, que es la detención provisional, que tampoco se podía soslayar porque dependía del agravamiento que se iba a producir como consecuencia de la investigación. Es importante que usted, que nos está escuchando, sepa distinguir una cosa que es vital.
En el sistema penal acusatorio, el fiscal, en este caso el fiscal diputado Jorge Alberto Rosado, no puede por sí solo decidir una medida cautelar al magistrado. El fiscal tiene que solicitarle a los jueces de la causa, a los jueces de garantía, la subcomisión de garantía, la aplicación, y el imputado tiene el derecho de poder argumentar en contra oponerse a esas medidas. Porque aquí este es un sistema garantista. En el sistema viejo, que es el que se aplica el fiscal decide actualmente, particularmente en los casos que está llevando el Ministerio Público aquí en la capital, el fiscal por sí solo determina la medida cautelar y el imputado no tiene opciones de apelar esa medida ante otra autoridad. Entonces, esa es la razón por la que el Código Procesal Penal es un código garantista que es mucho más moderno, que evita que el fiscal pueda tomar decisiones sin que el imputado tenga la oportunidad de objetarla, una instancia. Y un juez de garantía entonces decide si el fiscal tiene o no la razón. Es importante que usted tenga esto, porque esto a veces hay gente que dice, bueno, para mí me juzgaron y no hay juez. Bueno, es que el sistema es diferente. Es totalmente diferente. Bien, ¿cuándo pueden interponerse en un proceso de acuerdo al sistema penal acusatorio las medidas cautelares? Mire, esto es muy importante, porque el artículo 227 del Código Procesal Penal, que está en el siguiente cuadro que nosotros hemos traído especialmente para todos los telespectadores, lo señala y dice: en cualquier estado del proceso serán aplicables las medidas cautelares de acuerdo con las siguientes reglas. Hay una serie de reglas, yo he escogido el numeral 2, que es el que se le aplicó a Alejandro Moncada, que incluso se le aplicó antes de la imputación de cargo, cuando existan motivos graves y fundados para inferir que el imputado pueda destruir o afectar prueba, dado el poder que tiene un magistrado de la Corte. Entonces, el señor Benavides todavía no se le había aplicado la medida cautelar personal, pero pudo perfectamente el diputado fiscal Rosas haberlas pedido en esa fase de investigación, porque dice que en cualquier momento, y habérsela pedido a la subcomisión de garantías, como muy atinadamente dice el ingeniero Blandón, y pues considerar la comisión de garantías si se aplicaba una de estas medidas cautelares personales, detención en su casa, o simplemente la separación del cargo, que fue lo que se hizo en un principio con Alejandro Moncada, o hasta la detención provisional. Las medidas cautelares reales... Las medidas cautelares reales están en el siguiente cuadro. Es importante advertirle a los telespectadores la diferencia que hay entre las medidas cautelares personales, que ya las vimos, que tienen que ver con la persona, y las medidas cautelares reales, que son aquellas que establece el artículo 252 del Código Procesal Penal. Eso tiene que ver con bienes, con la aprehensión de bienes. Las medidas cautelares reales, recordemos, medidas cautelares reales tienen que ver con los bienes. Medidas cautelares personales tienen que ver con el individuo, con la libertad de la persona. Entonces, el 252 del Código Procesal Penal, que lo tenemos en pantalla, establece que serán aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instrucción, llámese en este caso el diputado fiscal, los instrumentos, bienes muebles o inmuebles, los valores y los productos derivados relacionados con la comisión de delitos contra la administración pública, de blanqueo de capitales, ya vimos lo que es el blanqueo de capitales, lo financiero, contra la propiedad intelectual, de terrorismo, de narcotráfico y delitos conexos, así como el trato ilícito de migrantes, y quedarán a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas hasta que la causa sea decidida por el tribunal competente. Una pregunta. Cuando resulte pertinente, perdóneme, la orden de aprehensión estará inscrita en el registro público del municipio cuando proceda. Registro público cuando es un bien inmueble, municipio cuando es un vehículo, por ejemplo. Una pregunta. Actualmente se están cautelando cuentas, que alguien ha depositado y se pasan a control del Ministerio de Obras Públicas, de Economía y Finanzas. Ese dinero no lo puede disponer el Estado todavía. No. El Estado tiene que esperar que se cumpla el proceso. Así es. Y si es culpable, entonces el dinero queda en manos del Estado. Y allí, por ejemplo, hay una situación si no es, queda en manos del imputado, para que estemos claros. Así es. Y hay una situación muy curiosa. Ahora, por ejemplo, el día de hoy, en esa, podríamos decir, audiencia formal que se va a dar de todas maneras a las 9:30 de la mañana, para
determinar que él renunció y aclarar las cosas, los jueces de garantía, la subcomisión, tiene que determinar si el dinero que está cautelado, me refiero a los $400,000 que están en plazo fijo, si lo liberan o lo pasan al Ministerio Público, porque ya él es una persona normal, ya no es magistrado, cautelados, aprehendidos, que fue lo que ocurrió en el caso Moncada. En el caso Moncada se mantuvo la aprehensión de los bienes y se pasó al Ministerio Público y hoy día están en la Fiscalía contra el Crimen Organizado aprehendidos casualmente, porque vienen así de la Asamblea Nacional. En el caso de Benavides tiene que determinarse si se van a pasar a aprehendidos al Ministerio Público para que continúe la investigación por la competencia que tiene el Ministerio Público en vista de que él ya no es magistrado, si eso va a pasar aprendido o no. Esa es una de las cosas que tienen que determinar. Y me dice alguien, ¿y qué pasó con los bienes que pudiera tener el magistrado? Como no están cautelados en este momento, él puede traspasarlos tranquilamente. Es que él evitó, y es allí parte de la habilidad, que aunque lo hizo un poco tarde, no lo hizo tan tarde como Moncada. Él evitó llegar a la audiencia de imputación de cargos, porque la audiencia de imputación de cargos es la fase intermedia, es la que venía hoy. Después de la audiencia de imputación de cargos está bien, podía ser un arreglo, un acuerdo, porque los acuerdos se pueden hacer después de la audiencia de imputación de cargos conforme al procedimiento del Código Procesal Penal, pero él podía perfectamente ser objeto en audiencia de imputación de cargo de mayor revelaciones o de más revelaciones por parte del fiscal, que ha sido muy acucioso, que una vez más lo felicitamos al fiscal Rosas, igual que lo hicimos en su momento con el fiscal Pedro Miguel González, y él podía en esa imputación de cargo recibir o a las personas conocer mucho más elementos de producto de la investigación y aumentarse o extenderse la cautelación sobre determinados bienes o la aprehensión sobre determinados bienes. Diferencias entre los sistemas, el sistema inquisitivo y el sistema penal acusatorio, tomando en consideración que al señor Benavides en la Asamblea se le iba a dar tratamiento a través del sistema penal acusatorio, y ahora al Víctor Benavides, que es como cualquier ciudadano común y corriente, se le va a procesar en base al sistema inquisitivo. Mira, hay muchísimas diferencias. Sería aquí larguísimo, nos quedaríamos todo un día explicando la diferencia entre los dos sistemas, pero yo he rescatado una cosa que es medular y fundamental y que probablemente se le está olvidando a muchos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es lo que ocurre entre los dos sistemas. Vamos a ver el siguiente cuadro que tiene el artículo 363 del Código Procesal Penal que se aplica en el sistema penal acusatorio. Mire, en el sistema penal acusatorio la base es la oralidad y como es oral hay una publicidad de los actos. Mire lo que dice el 363. Los representantes de los medios de comunicación podrán presenciar el debate e informar al público de lo que suceda. El debate que se da en una audiencia, que siempre, bien sea una audiencia de control, bien sea una audiencia de formulación de cargo, bien sea una audiencia para establecer la fase preliminar, cualquier tipo de audiencia que se dé, los medios de comunicación podrán presenciar el debate e informar al público de lo que suceda en el sistema penal acusatorio. Es transparente. Es transparente. La excepción viene a continuación. Si la víctima, el imputado o alguna persona que deba rendir declaración solicita que no se autorice a los medios de comunicación a que se grabe su voz o su imagen, el tribunal hará respetar su petición. Pero fíjese lo que dice, es a que se impida que se grabe su voz o su imagen, pero no se puede impedir el derecho a la información, porque la excepción no prohíbe que el periodista informe. Lo que prohíbe es que en ese caso se grabe la voz y la imagen de la persona, pero el periodista continúa en audiencia y puede reportar lo que ocurre dentro de la audiencia, porque el sistema penal acusatorio es oral y eso cada vez que se hace una audiencia en asamblea tienen que saberse todo lo que está allí. Eso es lo que afecta a los magistrados, porque no quieren que se conozcan las cosas que íntimamente pues en otro sistema no se conocería. Y vamos a ver el siguiente cuadro para que vean la diferencia que hay con el sistema inquisitivo que se va a aplicar ahora al señor Benavides como persona no magistrado. En el sistema inquisitivo, el que se aplica hoy día a las demás personas, hay una reserva del sumario.
solamente dice que no habrá reserva del sumario, el artículo 2040, para los abogados y para las partes quienes podrán enterarse del estado del proceso en cualquier momento, siempre y cuando estén acreditados por escrito ante el respectivo despacho, es decir, que tengan un poder. Los asistentes y voceros de los abogados también tendrán derecho al expediente, pero si usted va como particular a ver un expediente, no le dan acceso porque hay reserva del sumario. Sin embargo, en el sistema penal acusatorio la oralidad permite la publicidad. Esa publicidad es lo que afecta a muchos magistrados, es lo que afectó a Moncada y lo que ha afectado al magistrado Benavides. Observe que él nunca se ha presentado. Yo creo que temía, por razones personales, ya lo ha dicho su abogado, presentarse a la audiencia de imputación de cargo donde sí está obligado a presentarse. Ok, si Álvaro Alvarado tiene un proceso y le dan medida cautelar de casa por cárcel, ¿puedo yo escoger cuál es el lugar donde voy a cumplir esa pena no, donde voy a mantenerme en casa por cárcel, teniendo yo una finca, pongamos el caso que no la tengo, de 500 hectáreas con casa, piscina, árboles, ¿puedo ir a cumplir la casa por cárcel? Lo que ocurre es que debe la persona haber declarado de antemano dónde es su residencia. Y no sé si usted lo pregunta por el caso del señor Virsi, que entiendo le han dado la casa que es en la finca Cañacilla, o por cualquier persona. La persona tiene que declarar dónde es su domicilio y cuál es su domicilio oficial, porque recuerde usted que hay un domicilio a veces transitorio, hay un domicilio permanente, se ha jugado mucho con el concepto de domicilio para aspectos electorales incluso, y la persona tiene que decir dentro del proceso cuál es su domicilio. En las declaraciones va a constar dónde reside, dónde vive. ¿Y esa es la casa donde...? Para mí debería ser tomada en cuenta como la residencia. Es que la residencia oficial tuya está determinada. ¿Por el lugar donde votas? Sí, así es. Sí, y además, en tu declaración, la primera, ¿dónde vive usted? Así es. Ahí está en el expediente tu residencia. Teléfono, correo electrónico, y todos los datos. Y tu residencia normalmente el fiscal la puede corroborar por si ahí está ese es tu padrón electoral. Hay otra forma de corroborar si tú estás allí. Si esa es tu residencia, si tú estás imputado en Panamá y vives en Chiriquí, esa es tu residencia, tú tienes que pasar tu casa en Chiriquí. Yo no veo ninguna otra objeción. Sí. Tú estás preso ahí, pero en Chiriquí. Y allá se tomarán las medidas del caso que la ley diga para que tú cumplas esa medida. Ahora, cuando una persona está detenida en una casa, independientemente que sea, tiene que tener miembros de la Policía Nacional custodiándolo. 24 horas al día. 24 horas, para impedir que salga. Bueno, interesante. Ahora bien, estamos en un país donde hay 2 magistrados menos ya en la Corte Suprema de Justicia, 2 vacantes. Una tercera vacante a partir del 1 de enero del 2016, con la salida, porque se le cumple su periodo, del doctor Harley Mitchell. O sea que al presidente Varela, doctor Antinori, le corresponde la gran responsabilidad histórica de nombrar a 3 magistrados Suprema de Justicia. Por ahora. Porque en su periodo va a nombrar otros más. Entre hoy y el 31 de diciembre. Un tercio de la Corte la tiene que renovar. Y hay algo muy curioso, como lo señalaba el ingeniero Blandón. Los 2 magistrados que han salido son de la Sala Contencioso Administrativo, Sala Tercera. Solamente ahí queda el magistrado Luis Ramón Fábrega. La pregunta que nos hacemos es, ¿Moncada firmaba solo? ¿El señor Benavides firmaba solo? ¿O necesitaba la firma de los otros magistrados? He visto una noticia donde se dice que el magistrado Fábrega va a ordenar una auditoría sobre el despacho del magistrado Benavides. Yo le recomendaría al magistrado Fábrega y al presidente de la Corte, de José Eduardo Ayú Prado, que se haga una auditoría sobre toda la Sala Tercera, porque ni Moncada firmaba solo, ni Benavides firmaba solo. Se necesitaban 2 de 3 firmas, por lo menos para hacer mayoría. Y hay un hecho cierto. Se ha demostrado que en esa sala al menos había venta de fallos. Se ha demostrado que la había, porque 2 magistrados han salido de allí por circunstancias indebidas, por ilícitos, por hechos incorrectos. Entonces yo creo que llama mucho la atención que sea precisamente en esa sala tercera. Habría que ver cuántos de esos fallos que tienen un tufillo a corrupción también tenían la firma tenían la firma de los 3 magistrados. Los 3 magistrados, o de 2 de 3, y el magistrado Fábrega no se puede soslayar a un hecho histórico como puntual y preciso, que es que en su sala, en la sala donde él está, solamente el único, por decirlo así, sobreviviente que ha quedado, 2 de los 3
han salido, porque cada sala, para beneficio de los telespectadores, tiene 3 magistrados. ¿Ya? La sala primero de lo civil, 3 magistrados, la sala de lo penal, segunda, 3 magistrados, la sala del contencioso administrativo, 3 magistrados, y una sala cuarta que la integran los presidentes de las otras 3 salas. Son 9 magistrados. Y aquí lo importante también es el mensaje que se está dando a la población de que los magistrados ya no son impunes, ya no son intocables, y de que hay más de 40 denuncias en la Comisión de Credenciales, que es buena la ocasión para insistir en que se investiguen, en que se analicen, porque hay un magistrado, Harry Díaz, que dijo que en la Corte se vendían fallos. Lo dijo claro. Y sus hechos están probados con lo que ha ocurrido. También había unos años atrás, el magistrado Adán Arnulfo Arjona, que habló también de la venta de fallos. Entonces, ante esos hechos y ante lo que decía nuestro ilustre profesor don Camilo Pérez, siempre bien recordado, la justicia es un potrero lleno de garrapatas. Yo creo que está demostrándose que para bien del país tenemos que remozar, tenemos que reorganizar esa Corte Suprema de Justicia, y de allí todos los tribunales hacia abajo. Fumigar. Hay que fumigar para acabar con las garrapatas que todavía están allí vigentes. Cerramos. Una pregunta de un lego. Doctor, si el presidente nombra el reemplazo del señor Benavides, y ese reemplazo tiene que cumplir el tiempo de hasta diciembre. Hasta diciembre. ¿Será un magistrado por 3 meses? Por 3 meses, 4 meses. Él puede nombrarlo y ratificarlo. Exactamente. También. Como puede nombrar a una persona de aquí a diciembre, no deja y en que diciembre otro más. se quede ahí hasta el año y nombra todo. Es una decisión del presidente. Porque lo que debemos tener claro que el nombramiento si lo hace ahora. De quien reemplace a Benavides. Y al de Moncada. Y el de Moncada. Es por el tiempo que le restaba a Moncada. A Moncada le quedarían unos 4 años, a Benavides, unos 4 meses. Pero, por ejemplo, él puede nombrar a alguien que ocupe la posición 6 meses. Pero en diciembre nombra a otra persona que ocuparía por 10 años esa posición. Perdón. Si él nombra a una persona ahora por Benavides, por 4 meses. Por 6. Por 6. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 6 meses. En enero él tiene que hacer una postulación nuevamente, bien sea del mismo. Antes de enero. Antes de enero, en diciembre, para que sea ratificado. Ratificar a ese que nombró provisionalmente. Para que entre en funciones el 2 de enero. Tiene que proponerlo nuevamente para que lo nombren. Sí. O proponer otra persona. Que lo apruebe el Consejo de Gabinete y lo ratifique la Asamblea Nacional. Y que entre en funciones el 2 de enero del 2016, que es el periodo que empiezan los magistrados. Gracias, señores.